Buenas tardes compañeros, con el gusto de saludarles y a la vez darles la más cordial bienvenida a este video que tiene por intención, pues bueno, abordar el y trazo topográfico del módulo 4, en su módulo 1, un equipo básico de la carrera de técnico en construcción del subsistema SITE en el estado de Hidalgo. En esta ocasión, esta actividad que vamos a desarrollar corresponde al segundo parcial de dicha materia. Tendremos a bien conocer los distintos aspectos que nos van a permitir por medio de la trigonometría, de las funciones trigonométricas, del teorema de Pitágoras y de la misma geometría poder llevar a cabo el cálculo correspondiente de poligonales cuando esto es que lo hacemos a mano con equipo básico, cuando de alguna manera solo contamos o pues estarales con cintas ya sea metálicas o plásticas, cuando tenemos de alguna manera pues elementos muy básicos para que nosotros podamos llevar a cabo este tipo de levantamientos. Por lo tanto, pues bueno, les voy a compartir distintos materiales que tuve bien preparar para que podamos desarrollar la acción y con base en ello ustedes puedan llevar a cabo un levantamiento básico y luego entonces pues tener la posibilidad, si es que no se cuenta con un tránsito, si es que no se cuenta con una estación total, de desarrollar el levantamiento. Agradeciendo la atención, pues continuamos compañeros. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar, jóvenes. Para poder calcular específicamente pues, una poligonal, nosotros nos tenemos que apoyar en la ley de senos. Y la ley de senos, pues bueno, aquí se las estoy compartiendo, nos establece que nosotros trabajamos con un triángulo. Este triángulo prácticamente tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos de 45. ¿Qué tipo de triángulo es, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Y entonces, para que nosotros podamos aplicar de esta manera, pues, para poder determinar los distintos ángulos, la ley de seno nos dice que tendremos que establecer que el ángulo, la distancia de A entre el seno del ángulo de A es igual a la distancia de B entre el seno del ángulo de B. Y esto es igual a la distancia de C entre el seno del ángulo de C. Para calcular el ángulo le restamos 180 grados. Esto significa que la fórmula nos establece que A menos, ¿vale? El seno de A, ¿vale? Siempre van a ser opuestos, jóvenes, con la ley de senos. Si quiero B, tengo que hacer este. Si quiero C, tengo que trabajar con este. Es igual a B, la distancia de B entre el seno de B. Y para poder determinar, por ejemplo, este ángulo, jóvenes, si yo quiero calcular este ángulo, la fórmula la establezco de esta manera, que es igual al seno de B a B, que es esta distancia, por el seno de A, entre A, y me va a ayudar a poder conocer B. B es igual al seno a la menos 1 de la distancia de B, por el seno de A, esta, ¿vale? Entre A. Y entonces es como yo automática puedo determinar este ángulo, jóvenes. Una vez, espero lo hayan copiado, espero le hayan tomado alguna imagen, espero lo hayan considerado, porque es la manera en la que ustedes van a poder ir calculando y despejando, jóvenes, ¿vale? Y si no, se tienen que dar a la tarea de poder determinar cómo calcularlo. Profe, esta es entonces la ley de senos, ¿verdad? Es correcto. Ok. Después, yo ya que tengo determinado específicamente eso, hay algo que tengo que apoyarme en la topografía. Y la topografía me dice que existe la ley de coseno. Y la ley de coseno es la que me sirve para calcular las distancias. Sí la ven, ¿verdad, jóvenes? Aquí esto que les estoy proyectando. Y la ley de coseno nos determina que para un triángulo o para cualquier triángulo, el cuadrado, por ejemplo, pues si yo quiero calcular A, que era esta distancia. Lo malo de aquí es esto, jóvenes, pero bueno. Ay, este mes, miren, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Se perdió. Aquí está. Miren, jóvenes. Si yo quiero calcular A, que fuera esta,
Esta distancia que es la hipotenusa me dice que es b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c, que es el coseno de a, ¿vale? Si yo quiero calcular el coseno de b, que es la distancia de esta, por ejemplo, esta b, entonces, dependiendo del lado que ustedes van a trabajar, es la fórmula que van a utilizar con base en cómo formen su figura. ¿Y por qué es importante eso, jóvenes? Porque simple y llanamente, ay, ahora, espérenme, déjenme ver, Word, aquí. Les voy a ejemplificar, práctico y sencillo. Para que nosotros podamos determinar cómo es que lo vamos a... Espérenme. No hay dudas hasta el momento, ¿verdad? Por lo tanto, el coseno de Profe. A queda entre b al cuadrado más c al cuadrado menos c al cuadrado sobre 2 veces 2 por b por c, ¿vale? El coseno de b es a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado entre 2 de a por c. Y el coseno de c, hablando para estas distancias, ¿vale, jovencitos? Para que estén al tanto, acuérdense, coseno sirve para esta, a, b y c, ¿vale? Senos sirve para ángulos, a, b y c. Es igual a 2 al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado entre 2 por a. Si requieren el lado coseno o al menos a la menos 1 y listo. Esto significa que pues solo habrá que aplicar para poder determinar las distintas distancias que nosotros vayamos calculando. Después, ¿cómo calculo una superficie? Pues la superficie nos dice que es igual a la raíz cuadrada del perímetro por el perímetro menos a, este lado, por el perímetro menos b, por el perímetro menos c. ¿Y cómo calculo el perímetro, profe? Pues es simple y llanamente el semiperímetro. Y el semiperímetro es la suma de las distancias a, b y c entre 2. ¿Vale? Así es como calculamos nosotros el semiperímetro. Y entonces, ya que tengo esto, puedo determinar la superficie. Para ello hay que calcular el área de un triángulo que no es rectángulo. No importa qué área vaya yo a trabajar. Aquí va a jugar mucha importancia el que ustedes retomen los aspectos de geometría analítica en matemáticas, ¿vale? Porque recuerden que dependiendo de cómo trabajen un rombo, si es un triángulo, si es un rectángulo, para poder calcular las áreas, jóvenes. Entonces, pero eso, repito, son áreas de matemáticas. En pocas palabras, ¿cómo queda la funciones trigonométricas? Pues las funciones trigonométricas se resumen a esto. El seno de A, jóvenes, que es para calcular el ángulo, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, este sobre este, ¿vale? El coseno de A, que es jóvenes, es igual a cateto adyacente sí, cateto adyacente entre B. La tangente de A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente de A es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante de A es igual a la hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante de A es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Ángulo agudo. ¿Qué significa esto, jóvenes? ¿Cuántos grados son? Más o menos de 90 grados. Menos. No, es Menos. El ángulo agudo es menor a 90 grados. El obtuso es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. El ángulo recto es igual a 90 grados y el ángulo llano es igual a 180 grados. Lo que significa, jovencitos, esto. ¿Sí lo ven, verdad? Aquí nosotros como tenemos esa ejemplificación. Y entonces, si nosotros tenemos esa ejemplificación, al final del todo, aquí podemos ver que este ángulo es complementario a este, ¿verdad? El 1 es complementario al 4, el 2 es complementario al 3, el 5 es exactamente el complementario al 2, el 1 es el complementario al 6. ¿Sí lo observan, jóvenes? El 3 al 7 y el 4 al 8. ¿Sí? Miden exactamente lo mismo, para que me entiendan. Entonces así es como yo puedo determinar
Y por ejemplo, y aquí es donde se aplica esta explicación de alfa, y, y omega, ¿vale? Si yo tengo este ángulo, tengo A, B y C. A, B y C. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, jovencitos, ustedes observan, este A es el complementario a este A. ¿Sí lo observan? Es exactamente igual. Este C mide exactamente lo mismo que el C. Y si yo quiero, por eso es igual a 180 grados. Que si yo lo pusiera inverso aquí, obtendría esas distancias. Así es como se aplica, ¿vale? Y después, por ejemplo, hay que graficar, jóvenes. Tenemos que poner, para poder determinar nosotros una poligonal, tenemos que graficar cada punto. Y cada punto, recuerden que nosotros hablábamos de coordenadas de qué tipo, jóvenes, el plano cartesiano de X y en el plano de Y. Las voy a ir graficando, jóvenes. Tengo que trabajar aquí con las escalas, por eso la importancia de ir con un papel milimétrico o con una escala, ¿vale? Con un escalímetro para determinar cada cuánto. Si lo hago cada 50, cada 100 metros, cada 200, cada 250, yo ya determinaré. Y por ejemplo, para que yo pueda determinar este ángulo, ¿vale? Porque yo aquí tengo un punto, acá tengo otro punto, este es mi punto 1, mi punto 2 y mi punto 3, con base en el cuadro de datos que a mí me dieron, ¿vale? Entonces, como yo ya tengo estos puntos determinados, yo ya los grafiqué, quiero conocer este ángulo, ¿vale? Y me dicen que la distancia de aquí a acá son 50 metros, ¿vale? Entonces, lo único que yo tengo que hacer para calcular este ángulo es el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa, jóvenes. Es igual a x2, este punto de la coordenada, menos x1, que es la coordenada que traigo yo acá. A lo mejor aquí son 2000, 2000, y aquí son 4000, 4000, ¿vale? Entonces pongo 4000 menos 2000 entre la distancia que son 50 metros, que es la hipotenusa que me están dando el dato. X2 menos X1 es igual a la distancia por el seno, ¿vale? Para la proyección en X, el coseno del ángulo para calcular la distancia, jóvenes, me dice que es el cateto adyacente entre la distancia, que es igual a Y2 menos Y1 entre esta distancia. ¿Se acuerdan que eran opuestos cuando nosotros veíamos el triángulo este, que les dije, ojo, porque tienen que ser los opuestos? Pues aquí está, jóvenes, la representación del porqué, ¿vale? Y entonces, en la proyección en Y, y luego entonces yo determino que Y2 menos Y1 es igual a la distancia por el coseno del ángulo. La tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto es igual a X2 menos X1 entre Y2 menos Y1. ¿Y para qué me sirve eso, jóvenes? ¿Alguien me pudiera decir para qué creen que nos sirve eso? ¿Para qué me servirá sustituir tantos datos de cada punto? Pues simple y llanamente para determinar el rumbo, joven. Y para poder determinar el rumbo se hace igual a la tangente a la menos 1 de el producto de x2 menos x1 entre y2 menos y1 y se saca la tangente a la menos 1 y nos va a dar el rumbo con sus calculadoras. Lo único, una vez que tienen ese dato, le ponen obtener rumbo y les va a dar los grados y los minutos. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta el momento? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta el momento? Entonces, todo, bueno, lo que vamos a ver ahorita van a ser en los senos y calcular en lo que nos dijo en el plano que nos acaba de explicar, ¿no? Bueno, los trabajos que van a hacer, Todo calcular lo ya que el van a término hacer, como... claro, ya todo lo que tienen que hacer es calcular poligonales por medio de ángulos internos y externos, distancias de los distintos puntos que yo les vaya dando. Y para ello tenemos esto. Un segundo, denme un segundo, denme un segundo, que estaba en Excel. Aquí está la fórmula del ángulo, ¿vale? Del rumbo. Es igual a la tangente a la menos 1 de esta multiplicación, ¿vale? La multiplicación, ya saben, de lo que les acabo de poner. Tangente a la menos 1 de x1 menos x2. Ustedes sacan primero x1 menos x2, ponen el dato.
Después calculan y2 menos y1, ponen el dato. Esto lo dividen entre esto y al resultado le hacen tangente menos 1 y con eso obtienen el rumbo. ¿Vale, jóvenes? Sí, profe. Y después, aquí están los datos de coordenadas. Esto lo tienen que hacer ahorita mientras yo cierro el examen. Estos son los datos que van a tener que utilizar. Estas son las coordenadas que les estoy dando. Para el vértice 1, aquí me faltó poner 1, 2, 3 y 1. Esto es una poligonal cerrada, si ustedes lo ven.